Buenos días o buenas tardes, según les pille. Soy María Dietril y me ha pedido Tania Estapé, presidenta actual de la Sociedad Española de Psico-Oncología, que les hablara sobre Jimmy Holland, que hiciéramos como una especie de homenaje a Jimmy Holland, la creadora de todo el campo de la psico-oncología en este día que va a ser muy importante para los que nos dedicamos a esto a partir de ahora, que es el 9 de abril, y que se convierte en el Día Internacional de la Psico-Oncología. Entonces, bueno, esto va a ser una cosa muy informal en la que voy a relatar un poquito lo que ha sido la vida de Jimmy o lo que yo conocía de ella, el trabajo, los planteamientos que se hizo, los retos a los que se enfrentó en la definición del campo de la psicooncología, cómo venció, cómo se afrontó estos retos que no fueron fáciles, su visión de lo que es este campo, y luego voy a acabar pues contando algunas anécdotas personales de ella y mi experiencia con ella, que fue maravillosa durante aproximadamente unos 8 años que estuve trabajando en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. Entonces, bueno, empiezo agradeciendo a la SEPO y en concreto a Tania Estapé el haberme invitado a hacer semejante homenaje porque, como ella bien sabe, yo estaba muy vinculada a la doctora Holland a nivel no solo profesional, sino también personal. Entonces, os puedo contar que Jimmy Holland nació un 9 de abril de 1928 en Texas, en un pueblo de Texas, y ella siempre decía que ella siempre le había gustado cuidar y que tenía una cierta admiración por el médico de esta comunidad en la que ella vivía, que era un médico de estos de los que había en 1928, que iban por las casas con su maletín, y que ella siempre le llamaba mucho la atención el trabajo que este hombre hacía, pero siempre también desde su afán y gusto por cuidar. Y se planteó que podría estudiar enfermería, pero luego empezó a pensar, Jimmy tenía un carácter muy fuerte, que por qué ella iba a tener que aceptar las órdenes de un médico y que por qué no se hacía médico ella misma. Y estudió la carrera de medicina en un momento de la historia en el que realmente había pocas mujeres médicos. De hecho, yo creo recordar que ella siempre contaba que solamente se habían graduado en su promoción ella y otra mujer. Todos los demás eran hombres, ¿no? Lo cual le da un doble mérito ya desde aquel entonces. Y luego lo que siempre decía era que ella realmente nunca había pensado en estudiar psiquiatría. Pero bueno, ella hizo parte de su formación en Boston, conoció al que después se convirtió en su marido, el doctor Jim Holland. Jim Holland era un conocido, muy conocido oncólogo médico. Juntos se fueron a Buffalo, en Estados Unidos. Y ella siempre ha contado que en Buffalo no había muchos restaurantes y su casa era un poco el centro de reuniones entre los médicos. Entonces su marido juntaba allí, celebraban en la casa reuniones, porque la casa era una casa abierta a todo el mundo, reuniones en las que los médicos se sentaban a discutir y a plantear los casos y las cosas que en ese momento tenían que tratar, ¿no? Y, y entonces ella fue cuando ella entonces trabajaba a tiempo parcial, es madre de 5 hijos, estaba entonces criando a sus hijos, y trabajaba a tiempo parcial, pero escuchando estas conversaciones entre su marido y los compañeros, pues empezó a plantearse, a preguntarse, a pensar, bueno, estos señores están centrados en curar la enfermedad, pero nadie se ocupa o se preocupa de preguntarse cómo gestionan estas personas eh, emocionalmente sanas la enfermedad grave, ¿no? Y fue allí cómo empezó a interesarse por estos temas. Eh, Posteriormente le pidieron que con ella empezó a publicar cosas en esta línea y le pidieron del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, que es un centro
es un pionero en oncología en el mundo, que fuera allí a trabajar. Que fuera allí a trabajar. Y entonces ella iba con estas ideas de la importancia de cuidar cómo se siente el paciente y de averiguar cómo se siente el paciente y cómo gestiona el paciente todo el proceso de enfermedad. Y encontró mucho apoyo en el AACR, que es la Asociación Americana de Investigación del Cáncer. Y entonces ella siempre decía que era socia de esta asociación de siempre, porque siempre la apoyaron en sus investigaciones y en sus planteamientos, ¿no? Entonces, sus planteamientos eran no solo mejorar la experiencia del cáncer, sino también cómo podíamos contribuir desde la psicología, la psiquiatría, a aumentar la supervivencia, a cambiar los comportamientos de manera que se aumentara la supervivencia por cáncer. Ella tenía una visión muy integradora de la persona y de lo que es el cuidado, ¿no? Hablaba de cuidar al paciente en todas sus dimensiones, no solamente en la dimensión médica, a pesar de ser médico ella. Entonces se enfrentó a varios retos. El primer reto era que ella empezó a trabajar todo esto en unos años en los que hablar de cáncer era una cosa que estaba prohibida. No se hablaba del cáncer, era un tabú, el cáncer era tabú y además hablar y generaba, tener cáncer estigmatizaba mucho y hablar de ello estigmatizaba mucho. Ella comentaba, ¿no?, cómo en los años 70 la contrataron en no sé qué hospital un médico se le acercó y le dijo, tú puedes hacer lo que quieras con mis pacientes, pero por favor no les digas que tienen cáncer. Entonces, bueno, ella empezó a plantearse que los pacientes también tienen derecho a hablar de su enfermedad y que había que acabar con ese estigma asociado a la enfermedad y a hablar de ella, así como con el estigma asociado a la enfermedad mental, ¿vale? Ella siendo psiquiatra. Ese fue el primer reto al que se enfrentó, porque que eran los años 70. El segundo reto al que se enfrentó era claro, una vez que se pasaba esta barrera de que se podía empezar a hablar, que fue como aproximadamente en el año 75 por ahí, eh, pues realmente había que introducir la ciencia en lo que hacemos, ¿no? Había que darle un toque científico y demostrar que nuestras intervenciones de una forma empírica son eficaces y había que integrar este cuidado emocional del paciente y este interés por los aspectos psicológicos y psicosociales del enfermo en la comunidad científica, en la comunidad oncológica. Y lo que ella decía, ¿no? En inglés decía from basic science to bedside, que quiere decir, bueno, ya es lo que se dice en inglés, desde la ciencia básica hay que llevar la ciencia básica que se hace en el laboratorio a pie de la cama del paciente, a la cama del paciente, ¿no? Entonces ella se encontró con este segundo reto de pasar de la investigación básica a la diseminación y a la implementación de estas nuevas formas de tratar al paciente oncológico, ¿no? Y pasar de allí a lo que son a las aplicaciones clínicas. O sea, eh, entonces ella primero se planteó el reto de diseminar esta información entre los oncólogos, o sea, pasar de la investigación básica a la diseminación de la información a los oncólogos y a los profesionales que trabajan en oncología. Entonces, para eso se tenía uno que asegurar de que los resultados de las investigaciones se incorporaban a la práctica clínica, pero esto a veces resulta que se bloqueaba en algún punto del proceso, ¿no? Entonces, como digo, se enfrentó a este reto de incorporar la ciencia del cuidado psicosocial a la práctica clínica rutinaria. Y entonces, como he dicho antes, en 1975 aproximadamente, a los pacientes en Estados Unidos se les empieza a informar, a decir que tienen cáncer y entonces allí Jimmy intenta hacer más visibles, aprovecha este movimiento para intentar hacer más visibles todas las cuestiones psicosociales asociadas a la enfermedad oncológica, ¿no? Y entonces se empieza a definir define ella la psicooncología como una ciencia multidisciplinar que se pregunta cómo afecta la enfermedad grave al paciente y además de qué manera se comportan las personas para influir o se pueden comportar las personas para influir en la prevención, el riesgo y la supervivencia por cáncer.
Entonces, y de ahí surge su definición clásica de lo que es la psicooncología. Y la definía como una ciencia multidisciplinar en la que participaban todo tipo de profesionales implicados en el cuidado del paciente oncológico. Entonces, el primer reto al que se enfrentaba era que no se hablaba del cáncer, el segundo era que si se hablaba desde los sentimientos, desde las emociones, y que eso carecía de una entidad científica por sí misma y había que crear esa identidad y luego traspasar esos resultados que se consiguen en las investigaciones a la práctica clínica. Y el tercer reto era que por aquel entonces los autorreportes de los pacientes no tenían credibilidad alguna, ¿no? Entonces no se aceptaban como medidas válidas de los síntomas del paciente. Ahí lo que valía realmente entonces era lo que decía el médico que pasaba, no lo que decía el paciente, que se consideraba algo puramente subjetivo y a no tener en cuenta. Y entonces ahí empezó todo un movimiento potenciado por ella para desarrollar escalas de medición. Entonces, entre los años 70 y principios de los 80 se realizaron las primeras investigaciones psicosociales en oncología en la que se desarrollaron un conjunto de herramientas validadas cuantitativas, herramientas que medían calidad de vida en salud, herramientas que medían el dolor, la ansiedad, la depresión en personas que tenían enfermedades graves, ¿no? En 1990 aproximadamente surge en Estados Unidos lo que se llamó el Managed Care, una circunstancia en la cual las aseguradoras empezaron a reducir o a limitar la cobertura de los tratamientos, ¿vale? Entonces, en vez de que los pacientes tuvieran un acceso ilimitado por ejemplo, a apoyo psicológico, pues tenían acceso a un número limitado de sesiones con un psicólogo psiquiatra. Y entonces lo que vio allí Jimmy fue que había muchos pacientes que se quedaban sin recibir atención, que necesitaban atención psicosocial, que necesitaban, a pesar de que ya se sabía que había aproximadamente un tercio de pacientes oncológicos que sufrían malestar emocional. Eh, y entonces en el año 97 crea ella un panel de expertos y que se juntan y dicen, a ver, ¿cuál es el problema aquí, no? Y entonces la respuesta que dan a esta pregunta es que realmente no atraía, no gustaba el término psicológico o psiquiátrico, porque estigmatizaba. De la misma forma que la palabra cáncer había estigmatizado en el pasado, ahora se dan cuenta de que hacer alusión a tratamiento psicológico o psiquiátrico en el entorno oncológico estigmatizaba más y la gente decía, es que además de tener cáncer va a resultar que estoy loco. Y entonces fue en este panel de expertos que se acuña o se utiliza el término distrés, que es un término que hace referencia al malestar emocional, ¿vale? Y que no estigmatiza tanto como los términos depresión, ansiedad, etcétera. Eh, y entonces definen el distrés, dicen el distrés en el paciente oncológico puede ser desde normal, que incluye los miedos, incluye las preocupaciones, incluye tristeza, hasta un distrés severo, ¿no? Distrés severo que puede ser ansiedad, depresión, problemas espirituales severos, etcétera. Y entonces luego se plantea el siguiente reto y es ¿cómo puede identificar el oncólogo, el profesional sanitario trabajando en oncología, cómo puede identificar el distrés en sus pacientes? Entonces empiezan a darle vueltas al tema en este panel de expertos y se empiezan a fijarse. Todo esto realmente era Jimmy la que lideraba todo este movimiento, ¿vale? Eh, y dice, pues mira, para medir el dolor se utilizan escalas del 0 al 10 y el 5 es el punto de corte. A partir de un 5 ya se encienden las bombillas a los profesionales para valorar en más profundidad el dolor del paciente
y poder intervenir y crear una intervención apropiada, ¿no? Y entonces dijeron, pues ¿por qué no hacemos lo mismo con el distrés? Y entonces fue así como se diseña, cómo se crea el famoso termómetro de distrés que ya conocen, ¿no? En el 2008 aproximadamente se enfrenta al hecho de que se tiene que integrar el área psicosocial en el tratamiento del cáncer, con la suerte de que en el 2011 el American College of Surgeons, que es el comité, es en una de sus comisiones, uno de sus comités, que es el que acredita a los centros de cáncer como tales, eh, avala la idea de que hay que incluir, apoyan a Jimmy en la idea de que hay que incluir el tratamiento psicosocial en el cuidado integral del paciente con cáncer y dicen que para el año 2015, lo dicen en el 2011, que para el año 2015 el distrés se tiene que considerar el sexto signo vital y además que un cuidado de calidad en oncología debe de integrar el área psicosocial en el cuidado rutinario del paciente. Con lo cual, a partir de entonces, a partir del 2015, es obligación en Estados Unidos para los centros de cáncer, si quieren conseguir las acreditaciones nacionales e internacionales adecuadas como centros oncológicos, es obligatorio que midan el distrés de alguna forma continuada a lo largo de todo el proceso oncológico. Y qué mejor que utilizar el termómetro de distrés como una herramienta básica para este acometido. Eh, entonces, bueno, esto en Europa también está ocurriendo ahora porque para conseguir las acreditaciones europeas como centros oncológicos, por ejemplo, la acreditación de OECI, la Organización Europea de Centros Institutos Oncológicos, uno de los requisitos fundamentales es que se mida el distrés, el nivel de malestar emocional a lo largo de todo el proceso oncológico. Y tuve la suerte de participar en el comité que creó los criterios de psicooncología para acreditar a los centros oncológicos europeos. Y esto es ahora mismo obligatorio para que los centros en Europa sean considerados, estén acreditados como centros oncológicos, ¿vale? Por estos organismos europeos e internacionales. Eh, y entonces, bueno, ya a partir del año 2012 ya Jimmy empieza a definir el campo de la psiconcología desde el punto de vista científico, porque como bien decía ella, ¿no? Ya para entonces teníamos intervenciones psicológicas basadas en la evidencia, teníamos guías clínicas de tratamientos psicosociales que eran eficaces en el paciente oncológico a lo largo de todo el proceso y teníamos el screening de distrés que se estaba implementando, ¿no? Entonces, como pueden ver, ella tenía una visión altamente integradora y además creo que esto se reflejaba todo en su forma de ser, en sus relaciones no solo profesionales, sino también personales, ¿no? Ella fue la que fundó las sociedades, la Sociedad Americana de Psiconcología, APOS, y la Sociedad Internacional de Psiconcología. Yo tuve la suerte de estar con ella durante la creación de la Sociedad Internacional de Psiconcología y recuerdo los comienzos de IPOS fueron muy burdos, como son los comienzos de cualquier tipo de organización de este tipo. Recuerdo a dos personas que fueron muy instrumentales en ayudar a sacar todo adelante, que eran Tony Marchini y Wanda Sintron, dos secretarios, un secretario y una secretaria que tenía ella en aquel entonces, que desgraciadamente fallecieron unos años después. Desde IPOS pues se crearon distintos comités, yo tuve la suerte yo participaba, no sé, un montón, en cuatro o cinco, si le decías, oye, ¿por qué no hacemos un comité de esto en IPOS? Y entonces ella decía, pues venga, sí, organízalo tú y te encargas tú. Y a mí, pues así me cayeron el de pediatría, un comité internacional, un comité de no sé qué, bueno, distintos comités, pero yo la verdad es que me lo pasaba pipa porque todo, a ella siempre todas las ideas que potenciaran el desarrollo de la sociedad, siempre eran bienvenidas y apoyadas y además te ayudaba a desarrollarlas, ¿no? Eh, Jimmy
publicó, aparte de crear esto, publicó muchas artículos científicos de un altísimo valor porque fueron pioneros en el campo de la psiconcología, porque nos abrieron paso a muchos después. Eh, Publicó muchos libros también, yo tengo aquí algunos para enseñarles. El primer manual de psiconcología lo publicó en 1989. Julia Rowland es una psicóloga, colaboró con ella. En el año 1998, unos 10 11 años después, publicó una segunda edición. ¿Mm? Y luego creo que fue en el 2015, sí, hubo una tercera edición en la que tengo la suerte de haber participado con un capítulo, compartido con otra persona. Estos son los tres grandes manuales que ella publicó, pero aparte de eso hubo muchas otras publicaciones. Está este librito de psiconcología que se puede conseguir a través de HIPOS, que es un libro de referencia sobre las dimensiones psicosociales en el control de síntomas en oncología, un libro muy práctico. Hubo otra versión, una segunda versión que también se consigue a través de HIPOS. Eh, Hay un librito, porque se empezó a interesar también a medida que se hacía mayor por la psico-oncogeriatría. Hay otra publicación también de HIPOS que se puede conseguir a través de HIPOS, que está muy bien sobre el tratamiento psico-oncológico del paciente geriátrico. Son libritos pequeños, muy manejables. Luego escribió este libro medio más dirigido a pacientes. En esta versión, Lighter as We Go, que lo escribió con Mindy Greenstein, con una fellow que estaba allí con ella, que también es un libro pues, eh, que habla sobre el paciente geriátrico, que a mí me dedicó, muy bonito, con una dedicatoria muy bonita me puso aquí. Eh, y luego escribió este otro junto a un periodista que es este libro también está dedicado El lado humano del cáncer, que es un libro que yo recomiendo a muchos pacientes que hablan inglés porque es un libro dirigido a pacientes realmente, ¿vale? Y lo escribió junto, como digo, junto a un periodista. Bueno, es que tengo dos porque creo que no se acordaba y me, el lado humano del cáncer, ¿vale? Viviendo con esperanza y lidiando con la incertidumbre. Jimmy Holland y Sheldon Lewis. Esta es la versión en tapa blanda. Eh, y luego tiene, bueno, pues tiene muchas publicaciones en artículos, en revistas científicas, tiene infinitos. Y tiene también un librito de cocina con recetas internacionales. Pidió a un montón de gente que le mandáramos recetas de nuestro país, una receta, y publicó una receta de cada país de los que se le habían mandado. Y este es un librito que se publicó con la intención, que ella publicó con la intención de obtener dinero para HIPOS, para la sociedad, ¿vale? También es un librito que se puede conseguir a través de HIPOS. Y luego, bueno, pues algunas anécdotas que puedo contar que me pidió Tania que si podía contar de mi experiencia con ella, ¿no? Como he dicho, ella estaba casada, algunas anécdotas personales. Ella estaba casada, tenía criado 5 hijos. De hecho, ahora me hace mucha ilusión porque una de sus hijas, que vive en California, va a venir a España precisamente la semana que viene y hemos quedado para cenar, lo cual me apetece mucho, ¿no? Y siempre contaba, me acuerdo que siempre contaba, ella trabajaba larguísimas horas, interminables, ¿no? Tú estabas allí a las 12 de la noche y Jimmy estaba allí a las 12 de la noche en su despacho trabajando. Él y su marido, tres cuartas partes de lo mismo. Su marido había publicado unos manuales de oncología básica, creo que he mencionado que era oncólogo médico, pues que han sido muy populares también, ¿no? Y siempre estaba escribiendo y publicando libros. Y ella siempre contaba con frecuencia esta anécdota que
los hijos decían, mamá, papá, ¿cuándo nos vamos a ir de viaje? Y ellos siempre decían, cuando papá acabe de escribir el libro, pero cuando acababa resulta que empezaba otro tomo, otro tocho. Entonces nunca se podían ir de viaje. Ella vivió unos años en Rusia, donde su marido trabajó como oncólogo y realmente era un matrimonio ejemplar. Se querían muchísimo y al final, cuando estaban medio jubilados, digo medio jubilados porque Jimmy realmente no se llegó a jubilar nunca del todo. O sea, ella cedió el paso a otros que vinieron después para coordinar, para dirigir el servicio de psicooncología del Memorial, cosa que no fue fácil encontrar a gente que la sustituyera. Estuvieron varios años, yo estaba ahí en ese momento, y estuvieron varios años para encontrar a alguien que pudiera y que quisiera sustituir a Jimmy una vez que se jubilara. Aún así, una vez jubilada, ella siguió yendo al hospital, se cambió de despacho, le dieron un despachito pequeño, ella iba todos los días y ahí estaba al pie del cañón. Iba a congresos hasta pues casi al final y además siempre iba acompañada por su marido en los últimos años, ¿no? Cuando él estaba también jubilado. Y era muy graciosos porque muchas veces, claro, ya eran muy mayores, se sentaban en la primera fila de las salas de conferencia y se quedaban dormidos, ¿no? Los dos porque estaban agotados del viaje. Ahora sí, cuando había cena y luego copas y tal, eran siempre los últimos en irse los dos, ¿no? Eran muy divertidos. Jimmy era una persona muy generosa, compartía sus conocimientos. Si querías publicar algo con ella, ella se prestaba. Y claro, tener una publicación con Jimmy Holland de coautora, pues no era ninguna tontería, ¿no? Y siempre facilitaba que nos formáramos. O sea, yo estuve, como he dicho, pues como unos 8 años con ella. Siempre facilitaba que nos formáramos. Por ejemplo, yo me acuerdo en una ocasión el decirle, me gustaría mucho hacer un curso en el Instituto Ackerman, que les sonará, es un instituto de terapia de familia de reconocimiento internacional que está ubicado en Nueva York, pero específico para el paciente oncológico. Pues nada, organízalo y tráeles aquí y que nos hagan unos seminarios y el departamento se hace cargo de ello. Total, que yo llamaba, me ponía en contacto con el director, organizaba, les invitaba y ahí estaban, venían al hospital a organizarnos un taller de terapia de familia, los súper expertos en terapia familiar aplicada a la oncología, ¿no? Otra vez le dije que me interesaba mucho el tema de las diferencias culturales y religiosas y cómo influían en el afrontamiento a la enfermedad. Pues organiza algo. Y entonces organicé también con su beneplácito y su apoyo pues unas sesiones clínicas durante varios meses en las que invitábamos a distintos personajes, ¿no? De distintas culturas y distintas religiones que nos explicaban cómo se afrontaba la enfermedad grave y la muerte en distintas culturas y religiones. Súper interesante. Y así, pues varias, todo lo que se nos ocurría, ¿no? Ella era muy generosa no solamente con sus conocimientos, sino también ella recibía a todo el mundo que venía de fuera. Había muchísima gente, os podéis imaginar la cantidad de gente que quería ir a estar con Jimmy, a aprender de ella, a aprender de su servicio, de cómo funcionaba aquello. En aquel entonces éramos unas 70 personas, y estoy hablando de finales de los años 80, principios de los 90. Fueron mis primeros años allí, hasta finales de los 90, más o menos. Y había mucha gente, claro, que quería ir allí a aprender de ella, con ella, aprender de cómo funcionaba el servicio. Hoy en día no son 70, son cientos de personas las que forman el departamento de psiquiatría, ¿no? Que está dividida en distintos subgrupos y es maravilloso. Pero lo que tenía en aquel entonces de bueno es que éramos como una familia, porque Jimmy realmente se ocupaba mucho de que lo fuéramos realmente, ¿no? De crear esa cultura de familia y la verdad es que todos nos llevábamos fenomenal, compartíamos momentos de mucha intensidad porque lo que ahí se veía y se trabajaba era muy intenso, con un ritmo muy importante de trabajo, con un nivel de exigencia muy, muy alto, porque Jimmy tenía un nivel de exigencia muy alto, ¿no? Para ella y para todos los demás que estábamos con ella.
pero recibía a todos los que venían de fuera, de otros países. Entonces ya tenía, incluso había gente que venía de países de estos low income countries, ¿no? De nivel un poco más bajo económico. Gente que no tenía muchos recursos y ella les ofrecía, algunos se lo llevó a su casa, algunos se lo llevaba a su casa a dormir para que no pagaran hotel y a otros les dejaba su sofá. Ella tenía un sofá viejísimo en su despacho eh, que ella cedía a todos estos visitantes que se pasaban allí una semana o 10 días durmiendo en el sofá de Jimmy. Entonces tú ibas, que empezábamos muy temprano, a lo mejor en vez de ir a las 7 de la mañana, pues aparecías a las 7 menos cuarto o a las 6:30 por el hospital y te encontrabas con un psiquiatra, yo qué sé, de Latinoamérica o de la India, que estaba por ahí paseándose en pijama buscando un baño para poderse duchar, ¿no? Eh, y entonces era un entorno muy, muy acogedor realmente. Yo le conocí en el año 82, 83, no me acuerdo exactamente, y empecé trabajando directamente con el doctor William Red, Bill Red, en oncopediatría. Y Bill Red estaba en el departamento de psiquiatría y Bill sigue siendo, ahora debe tener cerca de 80 años y sigue en activo. eh, y fue la persona que describió las náuseas y vómitos anticipatorios con la quimioterapia. Con eso creo que os digo todo. Es una persona súper creativa en su investigación y para que entendáis a lo que me refiero, uno de los estudios en los que yo primero participé con él, yo era su asistente, yo empecé como su asistente de investigación, lo que hicimos era cuando empezaban los videojuegos. El primer videojuego que salió era, en inglés se llamaba Pac-Man, el Comecocos. Y entonces se pidió una donación a la casa Sony que nos donó un televisor de los antiguos, que eran enormes entonces. Nos donaron un televisor gigante eh, y el juego con unos auriculares muy grandes, el juego del Comecocos. Y entonces a Bill se le ocurrió ver que, como estoy hablando de los años 80, finales de los años 80, eh, qué efecto tenía la distracción cognitiva sobre las náuseas y vómitos anticipatorios con la quimio y sobre la ansiedad anticipatoria. Entonces, era muy interesante porque con la máquina gigante yo iba a la cama de los niños en el hospital de día, jugaban 10 minutos, dejaban de jugar 10 minutos, jugaban otros 10 minutos y dejaban de jugar otros 10 minutos. Y lo que se vio es que los 10 minutos que jugaban, mientras estaban cognitivamente distraídos, los niños no vomitaban, no tenían ningún periodo de mesis, no tenían náuseas, no tenían ansiedad, se tomaban medidas también físicas, el pulso, la presión arterial, etcétera, y todo bajaba cuando estaban jugando. Les quitábamos la máquina 10 minutos y empezaban, mamá, dame la palangana. Había episodios de mesis, había náuseas, había ansiedad, etcétera. Les volvíamos a dar la máquina, otra vez volvía a bajar. Y entonces empezamos a demostrar así el papel de la distracción cognitiva. Eh, y esto ocurrió en el contexto de que ya se sabía que la relajación podía contribuir a reducir estos síntomas. Pero él lo que se planteaba era, ¿por qué al estar relajado no se tienen estos síntomas? ¿Es por el efecto mismo de la relajación o es porque la persona está distraída de sus síntomas y está enfocada en la relajación? Entonces allí surgió el estudio de los videojuegos. Bueno, esto es un ejemplo de una de las investigaciones de Bill en ese momento fue súper original, perdona, súper original y sigue haciendo investigaciones en esta línea. Eh, yo tuve la suerte de entrar en el programa de Jimmy como fellow, en el programa de formación como fellow de psiquiatría. Entonces, este programa ahora solo existe para psiquiatras y de hecho solamente fuimos unos cuantos psicólogos los que tuvimos la enorme suerte de poder formar parte de él. ¿Por qué digo esto? Pues porque
hacíamos, a nosotros nos trataba y se nos pedía lo mismo que a los psiquiatras. Esto es, teníamos que hacer guardias para el departamento de psiquiatría, que para mí eran, como os podéis imaginar, altamente complejas, pero no os podéis imaginar lo que yo aprendí. Hacíamos las guardias primero acompañados por un psiquiatra más senior que nos supervisaba. Y después, después de X meses, se esperaba que tú hicieras las urgencias, que solía haber muchas, los fines de semana y por las noches, las urgencias de psiquiatría con el psiquiatra supervisor al teléfono, lo cual implicaba que te tenías que estudiar muy bien la historia médica de cada paciente. Eran pacientes hipercomplejos médicamente y eran pacientes, bueno, pues que tenían alteraciones psiquiátricas, que era el motivo por el cual se llamaba psiquiatría para resolverlas. Entonces tú tenías que hacer una revisión de la historia, hablar con el médico, hablar con la enfermera, hablar con la familia, hacer una valoración muy profunda del paciente, hacer un plan de tratamiento, llamar a tu psiquiatra supervisor, contarle todo y con el visto bueno suyo, entonces firmar las órdenes de lo que tuvieran que hacer. eh, eh, Avaladas por el psiquiatra supervisor, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que fue un lujo de años, fueron un lujo de años en los que nos dieron la opción de aprender muchísimo. Posteriormente, desde el Colegio de Médicos, merece que fue, o desde una organización de estas, se prohibió que los psicólogos hicieran este tipo de formación, ¿vale? Entonces ahora hay un programa para psicólogos, pero que no implica esta formación tan intensa en psiquiatría. Entonces tuve mucha suerte de poder participar en este programa, ¿no? Varios años. Hacíamos guardias de psiquiatría, como he dicho. Luego teníamos supervisión, siempre teníamos dos supervisores. Que podían ser psicólogos o psiquiatras con muchos años de experiencia. Teníamos un supervisor interno del equipo de Jimmy, podía ser la misma Jimmy, o iban rotando, entonces en algún momento siempre te tocaba Jimmy también, ¿no? Y luego teníamos un supervisor externo que venía de fuera, estaban contratados por el hospital. Y eran personas que venían de fuera y ahí tuve unos supervisores también maravillosos, Norm Straker, un psicoanalista que había trabajado en oncología muchos años, Joe Barbuto, también psicoanalista. Entonces, tenías una formación totalmente integral con personas que tenían distintas orientaciones, distintas formaciones, pero todas maravillosas, ¿no? Cada 6 meses nos cambiaban al supervisor. Y luego hacíamos rotaciones por distintos servicios, ¿no? Éramos el enlace de psiquiatría al servicio de cabeza y cuello, al servicio de pediatría o al departamento de pediatría, al departamento de cabeza y cuello, al departamento de lo que fuera, ¿no? Y luego también nos hacían evaluaciones cada 6 meses, que eran valoraciones muy exigentes, porque se revisaban los objetivos, a ver si habías cumplido los objetivos que se habían marcado los seis meses antes y se marcaban los objetivos para los siguientes 6 meses. Y estos procesos de evaluación tenían lugar con tu supervisor, tus dos supervisores del momento, sobre todo con el supervisor interno y con Jimmy. Y luego teníamos todos una sala que era donde estábamos todos los fellows, que era el Fellows Room, que aquello era lo mejor del mundo. Era caótico porque había un nivel de tensión siempre alto, porque había mucho trabajo, trabajábamos muchísimo, estábamos muchas horas, todos hacíamos atención clínica, había un fellow que era el jefe de los fellows, que era el que distribuía las consultas a medida que iban entrando las peticiones, y era el que se encargaba de que tuviéramos la supervisión adecuada, ta, ta, ta. Y ese Fellows Room, cada uno tenía su mesa con su sitio, con sus papeles, sus historias, su ordenador, y cada uno entraba, salía, y era muy divertido porque aparte de nosotros, siempre había visitantes externos, había alguien que venía de Japón o alguien que venía de no sé quién, y allí estábamos todos los fellows de psiquiatría, más un sacerdote que hacía bioética, más el psiquiatra de Japón que había venido a conocernos, más el otro que había venido de no sé dónde, y la verdad es que siempre se formaba había un ambiente divertido, interesante, en el que se aprendía
y en el que nos apoyábamos unos a otros, ¿no? Jimmy siempre ayudaba a que progresaras en la carrera. De hecho, ella en un momento determinado, después de llevar allí muchos años con ella, me dijo, ha salido una plaza porque yo trabajado mucho con niños, estando con ella, también con adultos, pero con niños, y me dijo, ha salido una plaza en el Dana-Farber, que es el centro oncológico afiliado a la Universidad de Harvard. Esta plaza es para ti, María, preséntate, preséntate. Y yo pensaba, digo, bueno, a mí que se me ha perdido en Boston y además yo no voy a conseguir nunca esa plaza. Bueno, pues tuve la suerte de que casualmente mi padre era médico, fueron a un congreso en Boston y yo dije, bueno, pues mira, me reúno con ellos allí, así les veo, les doy 4 besos y ya de paso, ya que estoy allí, bueno, pues me presento, que me entrevisten y yo ya, pero realmente con pocas esperanzas de que a mí me cogieran en Harvard, en la Universidad de Harvard. Y, y cuál fue mi sorpresa que me cogieron. Entonces, pero me cogieron y Jimmy me animó mucho a que yo me presentara porque ella siempre veía, claro, yo no podía seguir bajo o sea, ella quería que la gente progresara y que en sus carreras profesionales, ¿no? Y apoyó mucho eso y digo, fue ella la que me empujó para que me presentara y para que luego me fuera. Eh, y luego también lo que he dicho, siempre ella creó con nosotros una sensación de familia. De hecho, muchos de nosotros, la mayoría, seguimos siendo amigos, seguimos en contacto, no solo entre los que entonces éramos fellows, sino también entre las personas que pasaban por ahí, entre los supervisores y nosotros. O sea, yo cuando voy a Nueva York veo a mis supervisores, les veo como amigos, ¿no? Quedo con ellos, nos tomamos algo. Y realmente Jimmy creó siempre una sensación de que éramos una familia. Ahora, como digo, ahora el departamento es muy, muy grande y tiene otro matiz distinto, ¿no? Siempre había 2 fiestas que celebrábamos al año, que las solíamos celebrar en casa de una enfermera psiquiátrica que trabajaba con nosotros, especializada en oncología, que hacía visitas a domicilio de pacientes que estaban graves, una mujer eh, con un estatus económico muy, 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 muy alto, y ella cedía su casa para hacer la fiesta de Navidad. Vivía en un penthouse, en un ático en Park Avenue, en un sitio súper exclusivo de Nueva York, y allí celebrábamos las Navidades, todo el departamento en su casa, y luego celebrábamos una fiesta de verano en su casa de campo en Upstate New York, en la parte norte de Nueva York, con piscina, y si queréis anécdotas, recuerdo una de ellas que fue un verano, la piscina estaba, a pesar de ser verano, la piscina la calentaban, el agua, y hubo un año que se estropeó el sistema de calentamiento, no sé qué, y el agua estaba hirviendo, el agua de la piscina, no nos podíamos meter. Allí estábamos, todo el departamento de psiquiatría ahí metidos, ¿no? Y entonces, ni corta ni perezosa, Carol Farkas, que es como se llamaba esta enfermera, mandó traer 3 camiones cargados de hielo que se vertieron sobre la piscina y ya nos pudimos empezar a bañar, ¿no? Pues anécdotas como estas podría contar muchísimas, ¿no? Pues es que no me quiero entretener mucho más. Otra cosa que quiero destacar de Jimmy es la relación personal, ¿no? Porque hubo gente que tuvimos la suerte de tener una relación personal con ella y nos invitaba a su casa a cenar, ella conocía a mi familia, yo conocía a la suya, me llevaba a cenas con pacientes. eh, y cenas a las que le invitaban pacientes a ella y ella me llevaba. eh, Ella siempre apoyaba mucho también la relación personal, y yo desde luego teníamos un vínculo no solamente profesional sino afectivo, pues para mí fue muy importante, ¿no? Jimmy falleció el 24 de diciembre del 2017 a los 89 años y yo creo que de pena un año después o apenas un año después murió Jim, su marido. Estaban, como he dicho, muy, muy, muy unidos, se querían muchísimo el matrimonio.
y Jimmy falleció poco tiempo después de morir Jimmy. Falleció el día antes, el día de Nochebuena, rodeada de su familia, estaba con todos sus hijos y su marido. Y bueno, como he dicho antes que ella nació el día 9 de abril, pues ahora desde IPOS, desde la Sociedad Internacional de Psiconcología, se ha decidido que el día 9 de abril, en homenaje a Jimmy, la fundadora y creadora de la psiconcología, el 9 de abril se convierte en el Día Internacional de la Psiconcología para recordar y para celebrar su legado. Entonces, quiero aprovechar antes de terminar para felicitar a todos los psicólogos españoles y latinoamericanos también, ¿no? Por todo el esfuerzo que han hecho y que hemos hecho durante estos últimos años para formarse, para optimizar también el trato al paciente con cáncer y para favorecer el desarrollo de la psiconcología en nuestros países. Aprovecho para invitaros a formar parte del LASIC. LASIC es un grupo de interés especial en psico-oncología formado por personas hispanoparlantes, tanto españoles como latinoamericanos que hablamos castellano. Y la SIG es un grupo de trabajo de la Sociedad Internacional de Psico-Oncología. Entonces, para formar parte de él, tenéis que formar parte de IPOS, pero tienen cuotas reducidas para ciertos países de membresía, ¿vale? Cuotas reducidas de membresía. Y luego también quiero aprovechar para animar a los psicooncólogos españoles que os hagáis miembros de la Sociedad Española de Psico-Oncología, que está haciendo una buena labor con Tania Estapé presidiendo, para que podamos seguir difundiendo nuestro trabajo y dándole el peso y el lugar que realmente merece ocupar dentro de la oncología española. Eh, y con esto, bueno, pues acabo de contaros un poco, resumiros un poco la trayectoria en líneas generales de Jimmy Holland, mi relación con ella, y no puedo más que agradecerle a ella y a toda la sociedad internacional y la sociedad española de psicooncólogos pues todas las aportaciones que hemos estado haciendo para contribuir al avance de esta ciencia y a mejorar también y optimizar el cuidado del paciente con cáncer, de su familia y del equipo profesional que trata a estas personas. Muchas gracias y feliz Día Internacional de la Psiconcología 9 de abril. Un abrazo a todos los miembros de SEPO especialmente y a nuestros colegas de Latinoamérica también. Muchas gracias.